Y es un placer enorme recibir a José Sciaba Serrate, un gran economista, máster en economía, es periodista también. Muy bienvenido, José. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy Gracias bien. No, por favor, por favor. José, bueno, obviamente cae de maduro el primer análisis que te voy a pedir que lleves adelante, que tiene que ver con el impacto. Ya estamos en el sexto día de la guerra en Medio Oriente y quiero conocer cuál es la repercusión que puede tener en el plano económico, no solamente en lo que tiene que ver con la energía. Esto en el mapa mundial. La energía es lo más fuerte, ¿no? Claro, la energía es lo más fuerte, pero es una disrupción grande, sorpresiva en el sentido de que el año pasado, en junio, Trump había intervenido de una manera quirúrgica, yo diría, en una guerra que duró 12 días y que conllevó usar los grandes bombarderos B-52 y explosivos antibúnker, sí, para golpear el corazón del programa nuclear iraní. Y eso se hizo de una manera muy efectiva. Trump declaró que el programa nuclear estaba obliterado, estaba eliminado, y además él aprovechó ese envión para forzar el cese de hostilidades entre Irán e Israel. Sí. Eso lo hizo en muy poco tiempo, con mucha eficacia, y uno se pregunta qué necesidad había de reabrir ese conflicto. Cuando a Trump se le pregunta, o a sus funcionarios, la razón, el motivo, el propósito de la guerma, no atina a dar una buena respuesta tampoco. Y entonces, hay como contradicciones, ¿no es cierto? Sí, muchísimas contradicciones. La explicación más convincente es la que da el secretario de Estado, Marco Rubio, a legisladores de los dos partidos, explicando que Israel iba a atacar igual, con o sin apoyo de Estados Unidos, y que entonces Estados Unidos decidió involucrarse. Esa explicación, que no lo deja muy bien parado a Trump, después se desmintió, ¿no? Sí. Pero sigue siendo quizás la explicación más creíble. Bien. Entonces hay un impacto que deriva de la gravedad de la intervención, pero de una manera directa también de las dudas que genera la preparación de esta operación, ¿no? Entiendo. Si tenés un vasito de agua, porque veo que te estás esforzando mucho, tenemos todo el tiempo del mundo para dialogar. Sí, bien. Así que toma un poquito de agua, no hay problema. ¿Ahí estás mejor? Mejor. Bien, buenísimo. Mejor, sí. Bien, perfecto. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la economía, ¿sí?, global, insisto, más allá del plano energético, que el impacto sabemos cuál es, el aumento del barril de petróleo, del aumento de los combustibles, puede generar más inflación, obviamente, en todo el mundo. ¿Qué otros factores ves que impactan? Yo creo que lo más importante es entender o tratar de descubrir cuál es la razón de Trump, o cuáles son las variables que son importantes para Trump y que pueden afectar el curso de la guerra. Para Trump era muy importante bajar el precio de la energía desde el comienzo de su gobierno, para bajar las tasas de interés, para bajar la inflación y para facilitar la baja de las tasas de interés de corto plazo. Y él se ha peleado con la Fed de una manera feroz. Sí, lo recuerdo. No le va a renovar el mandato a Powell. Va a poner un hombre en la Fed con el propósito de bajar la tasa de interés. Paradójicamente, este conflicto lo que está generando es todo lo contrario. Claro, lógico. Aumenta el costo de la energía, aumenta la incertidumbre, aumenta las presiones inflacionarias, sobre todo si el conflicto se prolonga, y por ende también aumenta las tasas de interés de largo plazo, cosa que estamos viendo levemente, pero le cierra las puertas a las posibilidades de la Reserva Federal de bajar las tasas de interés, ¿no? Entonces Trump está embarcado en una guerra que tiene efectos contrarios a lo que él necesita. Sí, claro. Y si se prolonga va a ser mucho peor. Claro, bueno, yo te iba a consultar a raíz de ese tema, si se prolonga, porque Trump estimó que en 4 semanas, pero viste, nadie tiene la bola de cristal, no es mago.
¿no es cierto? No, uno sabe cuando empieza una guerra, Claro. llegado el caso, si uno toma la decisión de pensarla, pero no cuando termina. Pero sí es verdad que hay una simetría tan grande entre el poder de Estados Unidos y el de Irán, o el de Estados Unidos, Israel y los países del Golfo e Irán, que sí uno puede pensar que Trump tiene la capacidad de declarar la victoria en esta guerra, alcanzado sus objetivos, ¿no? Y de alguna manera retirarse, quizás sin cerrar el conflicto, pero quedando ese conflicto encapsulado en la región. Es decir, él puede desestabilizar una región y después desentenderse. Pero eso solo lo puede hacer si consigue que el conflicto eventualmente continúe, pero no afecte de una manera duradera la provisión de energía. Entonces acá la clave es el control del estrecho de Hormuz. Que la navegación fluya, que el comercio siga abierto, y entonces que tengamos una situación, uno puede mirar a Europa y la guerra de Ucrania, entender que esa guerra lleva 4 años, que no tiene solución todavía, y sin embargo cuando uno analiza la economía, las finanzas, no está pendiente de la guerra, ¿no? ¿Por qué es así? Porque más allá de que inicialmente fue un shock formidable, en la energía, en la provisión de materias primas, generó dudas enormes. Finalmente el mundo, que tiene esta flexibilidad, se acomodó. La guerra continúa, sigue siendo terrible para los que están directamente involucrados, pero el petróleo sigue fluyendo, el gas sigue fluyendo en invierno en Europa a precios relativamente razonables. Se buscaron otras ofertas a pesar de que se ha bloqueado la provisión de petróleo y de materias primas de Rusia, y entonces el mundo se acomodó. Entonces acá tenemos, yo diría, dos escenarios claros: una guerra corta o una larga, o eventualmente una guerra larga, pero con esta capacidad que obviamente es difícil de lograr, no es tan fácil, no es tan sencilla. Si se logra que Hormuz no se vea afectado, podemos estar con un conflicto largo, pero que al cabo de un tiempo deje de ser crucial para la marcha de la economía internacional. Claro, pero eso requiere que la suba del petróleo esté acotada, que haya una provisión. Uno podría pensar, Irán tiene una terminal petrolera muy importante que despacha el 90% de sus exportaciones, en la isla de carga. Si Estados Unidos fuera Israel pudieran tomar control de esa isla eventualmente y destruir la marina iraní, que es algo que está en proceso muy avanzado, y garantizar con sus aviones tácticos la circulación, y consigue que los dueños de los barcos y las compañías de seguro no hagan prohibitiva la navegación en la zona, a lo mejor uno puede conseguir una solución donde hay una guerra o hay un conflicto o hay un Irán desestabilizado políticamente, pero digamos el temor actual o la angustia o las dudas se aplaquen. Seguro. Pero en todo caso es una operación tremendamente compleja, ¿no? Y que hoy por hoy genera, yo diría, más interrogantes que respuestas que uno pueda considerar sólidas. Totalmente de acuerdo con vos. Bueno, el estrecho de Hormuz estaba cerrado hasta ayer, si mal no recuerdo, que Irán lo abrió parcialmente, porque pura y exclusivamente está permitiendo el traslado de buques con petróleo a China, que es el importador de petróleo más importante que tiene Irán, un 20%, creo. Sí, sin duda. El 90% del petróleo y el gas natural que fluye por ahí va natural hacia, también, ¿no? claro. China es el gran comprador, y también son compradores importantes India, Japón, Corea del Sur. O sea que sin duda esto es clave, es un cuello de botella fundamental. A veces suceden en las guerras fenómenos que son difíciles de prever, donde se combate ferozmente en un terreno y se deja algún área sin tocar, ¿no? Sí. La verdad, si uno piensa y ve la región, el agua potable es el elemento más más sensible ahí, sí. Y no hemos visto ataques, digamos, sobre las plantas desalinizadoras, que son fundamentales para tener agua para tomar en varios de los países de la región. Claro, en Israel tienen ese sistema. Eso no se ha atacado,
y hasta ahora tampoco se han atacado las plantas de refinación de petróleo, la capacidad de producción de petróleo tampoco de Irán, ¿no? Entonces, esto tiene una complejidad que difícilmente uno entienda en detalle, ¿no? Pero por supuesto, cuanto más rápido se consiga un cese de hostilidades, algún arreglo, alguna estabilidad aunque sea precaria, va a ser mejor. Seguro, seguro, pero más allá de, es tremendo decirlo, este escenario bélico en torno a la energía favorece a Vaca Muerta y a la Argentina, porque va a exportar más petróleo y más gas. Yo creo que uno tiene que ver esto en perspectiva, A ver, e irse más atrás. En los años 90, Alemania tenía una política industrial cuya expansión estaba basada en la provisión de gas muy abundante y muy barato de Rusia. Sí. ¿No? Ese escenario se vio amenazado con la anexión de Crimea en 2014. Bien. Pero aún después de ese antecedente, Alemania y Rusia hicieron un acuerdo para construir un segundo gasoducto, el Nord Stream 2, por debajo del océano, de manera de esquivar a Ucrania y no tener que pasar por Ucrania, ¿no? Estamos hablando después del 2014. Ese gasoducto no se llegó a estrenar porque cuando Putin invadió Ucrania en el 2022, ese gasoducto además fue atacado e inutilizado. Entonces pensemos en Alemania, pensemos en Italia, pensemos en Europa, en un futuro que estaba diseñado para usar el gas ruso, que ahora no es factible conseguirlo. Veamos los conflictos en Oriente Medio, que nunca se solucionan del todo, es decir, podemos aspirar a una paz, pero sabemos que esa paz va a ser precaria, y ahí pongamos a Vaca Muerta, ¿no? En ese escenario donde uno podría decir, un país europeo, yo antes obtenía el gas de Rusia y ahora tengo un conflicto abierto con Rusia y una guerra y tengo que buscar otra fuente de aprovisionamiento. Oriente Medio tiene este problema particular. Estoy supliendo la idea original de proveerme de gas de Rusia con gas de Estados Unidos, pero también Estados Unidos tiene cortocircuitos. Fijemos con España, veamos el cortocircuito que ha habido también con Gran Bretaña. Exacto. Entonces, uno diría, bueno, el gas, América Latina tiene una gran ventaja, está lejos del área de conflicto, no tiene un conflicto serio, si el conflicto se extiende, sigue estando lejos. Y más todavía, América Latina y Argentina, en el caso particular, puede ser, si esto se prolonga, se hace crónico, puede ser parte de la solución. Está lejos de ser el problema y puede ser parte de la solución. Entonces, en ese marco, nos sorprende que leamos estos mismos días que la iniciativa de exportación de gas natural licuado que lidera PAE, acaba de firmar un contrato en Berlín con los alemanes. Sí, exactamente. El pool de Entonces, empresas. No es solo este conflicto. Southern Energy. CESA se llama, exacto, Southern Energy, ¿no? Entonces, cuando uno lo pone esto en perspectiva, es este conflicto actual, pero es la sucesión de conflictos en las que vive permanentemente Oriente Medio, y es la invasión rusa a Ucrania y ese problema, y es también la actitud de Estados Unidos, por lo menos en esta administración Trump, que ha sido muy hostil con Europa, porque empezamos el año y Europa o la OTAN, Dinamarca y sus aliados fueron combinados por Estados Unidos, que quería, digamos, una operación con Groenlandia, finalmente después se lo pudo disuadir a Trump. Cuando uno ve todos esos conflictos, cómo impactan económicamente, cómo influyen en la energía, la producción de alimentos, minerales críticos, lo atractivo es que la Argentina y la región tienen disponibilidad de esos minerales, tienen proyectos que ya están en curso, y la verdad que diversificar las fuentes de abastecimiento es más imperioso que nunca, y ahí es donde nosotros calzamos y vamos, no a contramano, porque
por primera vez en mucho tiempo, sino plenamente la dirección correcta que necesita el mundo para no depender tanto sí, exacto, de sí. lugares donde hay cortocircuitos frecuentes. Sí, seguro, seguro. Y vos fijate que cómo ha influido el RIGI de manera positiva para que se lleven adelante inversiones fenomenales, pero fenomenales, de Exacto. características colosales, en torno al oil and Sí, gas, a la minería, sí, fundamentalmente. correcto. El agro realmente sigue siendo el motor de la economía de la República Argentina, pero como vos bien dijiste, y es una palabra que me encanta utilizar y que se aplique siempre en economía, diversificar la matriz productiva. Sí, sí. ¿Mm? Así que, bueno, estamos viendo un mundo que evoluciona de una manera azarosa y cómo Claro. nuestra estrategia calza correctamente en esa evolución. Así que esto es una gran desgracia, a nosotros también nos conviene que esto se resuelva, pero este patrón de conflictos recurrentes que nunca se resuelven del todo, claramente hacen que los proyectos de Argentina y los que puedan surgir en la región sean doblemente atractivos. Bien, José, un placer enorme que me hayas acompañado. Gracias. Enorme, ¿eh? Igualmente. Un Bueno, abrazo grande, hasta gracias por esto. pronto. A vos, hasta luego. Igualmente. Adiós. Chao, Hasta José, luego. adiós. Lo escuchabas al gran José Ciaba Serrate, economista. ¿Mm? Me pareció muy interesante, que haya hecho hincapié en la economía del mundo, no solamente de la Argentina. El impacto en la Argentina es positivo. Sí, es muy loco, ¿no? Que una guerra te beneficie, o por lo menos decirlo. Es poco menos que un delirio y aterra. Pero lo cierto es que por la diversificación de la matriz productiva de la República Argentina, ya no solamente el campo exporta, sino que, bueno, para este año, si yo mal no recuerdo, el 2027, se espera que el sector de oil and gas exporte la misma cantidad de dólares que el campo. Son unos que exporten dólares, no, perdón, que se hagan, ¿sí?, de dólares. Estos son 60.000 millones de dólares que ingresan por las exportaciones en el campo, aproximadamente 55.000, 60.000 millones de dólares. Lo propio va a ocurrir con Vaca Muerta y veremos el destino de la minería, que es muy alentador también.